Hoy, lunes 8, tienen el primero. Buenos días, tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ahorita bien, todo tranquilo. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Hoy tienen ¿cómo se llama? El control de lectura, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Sí, así es. Entonces, de acuerdo, si le parece que se lo ponga de las 7, de 7 a 8 de la noche hoy. ¿Aló? Yo ya lo realicé. Yo también ya lo realicé, ya está Sí, yo habilitado. Ah, ya estaba habilitado. Sí, estaba de ok. 2 a 5. Ah, perfecto. ¿De 12 a De 5? 2 a 5, 2 de la tarde. Ah, ok. ¿Ya lo hicieron todos entonces? Bueno, en mi caso sí, no sé. Ok. En mi caso igual, pero no sé los demás. Sí, me imagino que lo han de haber hecho todos entonces. Sí, ¿qué dijo el otro joven? Yo sí. También ya lo realicé. Ah, muy bien, muy bien. Es que fíjense que entré en duda ahorita si se los había dejado listo, pero bueno. Entonces vamos a seguir con la temática. Les comparto primero la pantalla. No la están viendo. Licenciado, disculpe, ¿Sí? solo quería preguntarle si la revisión estará después de las 5 o a qué hora será la No, revisión. la revisión se las puedo dar el miércoles. Ah, ok, gracias. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? No. No. Sí, déjenme ver, aquí está. Vamos a ver entonces, continuar con el tema. Estamos hablando de que continuemos con el siguiente capítulo. Habíamos terminado todo lo que tenía que ver con el oscilador armónico simple. Entonces vamos a avanzar hacia el concepto de onda. Eso está en el siguiente capítulo, creo que es el capítulo 15, ya lo vamos a verificar. El concepto de onda lo vamos a ver, para que nos quede claro, aquí lo podemos visualizar, fíjense bien, piensen en esas personas, han visto ahora en el estadio cuando quieren hacer la ola, observen que localmente cada persona se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces, de alguna manera, estas personas, al estar adyacentes y estar viéndose, esta persona sabe que cuando este comenzó, poco después le toca a él y así sucesivamente. Entonces hay una conexión entre los dos, entre las personas que están juntas, entre las personas adyacentes, de tal manera que lo que ocurre, si ustedes se fijan, miren, es que aquí hay una persona siempre en la parte alta que lo que realmente da la impresión que está pasando, bueno, y de hecho eso es lo que está pasando, es que hubiese una ola propagándose en esta dirección. Lo pueden ver en la parte superior, ver cómo se mueve la parte superior de las personas cuando saltan. Entonces, a eso llamamos eso es una onda. O sea, aquí lo vemos mejor, más claramente. Aquí tenemos partículas de un medio, ¿ven? Están unidas mediante enlaces. Hay enlaces que tienen que ver con fuerzas de atracción entre ellas, fuerzas de cohesión. Esas fuerzas de cohesión hacen que todo ese montón de partículas constituyan lo que se denomina un medio. En este caso, ese es un medio material constituido por partículas. Localmente, si usted analiza lo que le pasa a la primera partícula, esta que está aquí, donde está el cursor, usted localmente va a tener un oscilador armónico simple, que es lo que nosotros hemos estado viendo. Pero cuando esa colección de partículas enlazadas de esa manera constituyen un medio, ocurre que si esta primera partícula sufre una perturbación, a través de la unión que tiene con la otra, le transmite la perturbación a las que están adyacentes. Y como consecuencia, ustedes podrán ver que hay una ola, no sé si pueden seguir la velocidad del cursor, miren, se mira que hay una onda, una energía, un pulso energético que se transmite en esta dirección. ¿Ven? A eso es a lo que denominamos onda. Aquí está la definición.
¿Qué es una onda? Es una perturbación que se provoca en un punto de un medio o de una región, o sea, de un conjunto de partículas, ¿verdad? Se transmiten a una velocidad v. Se propaga hacia afuera del punto de origen. Si nosotros provocamos esto en este extremo, entonces se va a propagar hacia afuera de ese punto. Y obviamente que si provocáramos esa perturbación en el centro, se provocaría una onda en los dos sentidos. Se propaga a una velocidad que no depende de qué tan intenso sea la perturbación, sino que de lo que depende estrictamente de las condiciones del medio. Eso les debe quedar claro. La velocidad de propagación depende, por ejemplo, de la densidad, de la fuerza de tensión a la que están sometidas las partículas entre sí. Y entonces no depende de que yo la golpee más o menos fuerte. La velocidad a la que se va a propagar la perturbación, ya sea fuerte o débil, va a ser la misma. ¿Ok? Entonces no se les olvide, una perturbación que se propaga, a eso denominamos una onda. ¿Ok? Entonces, aparecen algunos conceptos nuevos, aunque no son muy diferentes de los que hemos visto en oscilaciones, pero sí hay algunos nuevos. El primero de ellos es que si esta es una onda, piensen en una ola que se está propagando en esta dirección sobre la superficie de un estanque, por ejemplo, se propaga en esta dirección. Entonces ustedes van a reconocer que hay crestas que corresponden a las partes altas, a la parte alta de las olas. A esto denominamos crestas. La separación, la longitud entre dos crestas consecutivas, a eso se le denomina longitud de onda, ¿verdad? Ese término no lo habíamos usado antes, creo. Y es la misma distancia entre dos puntos mínimos, a los que se denomina valles. La distancia entre dos valles consecutivos es la misma distancia que entre dos crestas consecutivas, es la longitud de onda. Luego está obviamente la amplitud, que es la elevación máxima que experimentan las moléculas cuando la onda pasa sobre su localización. En este caso sería la deformación máxima vertical. Es una onda que produce movimiento de las partículas vertical. A eso llamamos amplitud. Es lo mismo, el mismo concepto de amplitud que usamos en el concepto de movimiento armónico simple. Luego están también incluidos la frecuencia angular, que se acuerdan que es la rapidez con la que una partícula que describe una trayectoria circular y da un giro completo, en el mismo tiempo que la partícula que se encuentra, que usted está viendo mientras la ola pasa, experimenta una oscilación completa. ¿Ok? En el mismo periodo. Entonces a eso denominamos velocidad angular, exactamente lo mismo que vimos antes. Esto se llama radianes por segundo. Luego está la frecuencia, ¿verdad? Que ya saben ustedes que es el número de oscilaciones que describe una partícula que usted esté observando que está siendo afectada por la onda. Usted está viendo cuál es el efecto y va a notar que localmente la partícula se mueve verticalmente hacia arriba y hacia abajo como un oscilador armónico simple. Entonces, si usted mide el número de oscilaciones que experimenta, entre el tiempo está midiendo la frecuencia, ¿verdad? Y el inverso de eso es del periodo. Esto está malo, aquí son, no está bien, oscilaciones por segundo son hertz. Luego aquí hay un concepto que vamos a ver más adelante, que se llama número de onda, que no aparece escrito, pero yo se lo voy a mencionar y ahí es oportuna esa simulación para que sepamos qué es. Número de onda K es una definición que aquí vamos a entender cuál es el significado. Es 2pi, que es el periodo completo de una onda sinusoidal, entre lambda. ¿Qué es lambda? ¿Se acuerdan? Lambda es la longitud de una onda completa, ¿verdad? Es la distancia de separación, justo lo que mide una onda. Entonces, si yo divido 2pi entre lambda, prácticamente estoy midiendo, estoy dando una idea de cuántas ondas caben
en un periodo completo. Entonces me doy cuenta, observen, que cuando la frecuencia se incrementa, el número de ondas aumenta. ¿Por qué? Porque la relación, acuérdense que existe esta relación, la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Es igual a eso. Entonces observen que como la velocidad de propagación de las ondas es una constante, si usted despeja le va a quedar que V dividido por lambda es igual a F, ¿verdad? Entonces note que de esta forma la relación entre la frecuencia y la longitud de onda es inversa. A mayor longitud de onda, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. ¿Lo ven? Dicho de otra manera, la K, el número de onda, nos da una idea de cuántas ondas completas caben en un periodo, perdón, en un desplazamiento angular completo de 2pi. Es una idea, nada más. Eso es nada más lo que nos da. Nos da una idea de lo que vendría a ser eso. Eso acá lo vamos a usar más adelante. Por ahora, ahí lo pueden visualizar. Aumentamos la frecuencia y es como que en esta distancia que yo tengo aquí, se agolpan cada vez más y más ondas completas, ¿lo ven? Al aumentar la frecuencia. Esta es la idea de K. En 2pi caben más longitudes de onda si yo aumento la frecuencia. Bien. Luego, obviamente, el periodo es el inverso de la frecuencia, exactamente lo mismo, solo que aquí las unidades están incorrectas. Aquí, bueno, está bien, segundos por oscilación son segundos. Sí, está bien, está bien. Recuerden que oscilaciones pueden obviarse, ¿verdad? Son unidades ficticias. El periodo es el inverso de la frecuencia, es la duración de una onda de una oscilación completa. Ahora fíjense bien. Hay dos tipos de ondas, ¿verdad? Solo que déjenme, se suponía que aquí está mejor. Sí, aquí están. Una de ellas es esta que aparece ahí. Esta, por ejemplo, la forma más fácil como lo podemos entender este tipo de onda es que usted tome a un resorte, como ese que aparece ahí dibujado, ¿lo ve? Y que usted tome una espira de ese resorte y lo deforme así, longitudinalmente. O sea, que usted tome una espira y la lleve hacia acá y después la jale, así, produciendo una perturbación así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esa onda, así como lo están viendo ahí, esa onda de perturbación va a viajar a lo largo del resorte. Va a ser eso, así, va a ser esto. Lastimosamente no hay simulaciones que verifiquen eso. Pero la onda, si yo la produzco aquí, hago esto, se va a propagar y va a irse desplazando a una velocidad v a lo largo de la longitud del resorte. Entonces, ¿qué es lo que noto? Que esta es la dirección de propagación de las moléculas, o sea, las espiras se mueven en esta dirección, hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Y esta también es la dirección de propagación de la onda. La onda se propaga a lo largo del eje X. Esta es la velocidad de la onda y esta es la velocidad o el movimiento de las moléculas que forman al medio, ¿verdad? Moléculas. Entonces a este tipo de ondas se le llama ondas longitudinales porque los movimientos de las dos son paralelos. Son longitudinales. Eso quiere decir paralelos. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo de este? El sonido. Es el mejor ejemplo que podemos mencionar. Desgraciadamente no lo vamos a estudiar, pero es bueno que sepan que el sonido es el mayor ejemplo de ondas longitudinales. Y aquí se mira una simulación de un grupo de moléculas de gas, pudiera ser aire, que se encuentra confinado dentro de un tubo. Aquí hay un tubo, no sé, al principio se visualiza mejor, al comienzo de la oscilación, ahí está. Hay un tubo, entonces tomamos la tapadera del tubo y golpeamos hacia adelante y hacia atrás. Entonces esa onda
esa perturbación que comienza por obligar a las moléculas a pegarse más unas a otras, produce una onda de compresión, las comprime, se transmite, miren, a lo largo del tubo de aire. Esa es una onda longitudinal. Notarán que es muy difícil de dibujar, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que hay algunas simulaciones que muestran que el poder graficar los máximos y mínimos de esa onda es muy complicado. Entonces lo que hacen, aunque nosotros no lo vamos a usar, es bueno que sepan que lo que hacen es, noten cómo los máximos de una sinusoidal coinciden con las zonas donde hay mayor compresión de las moléculas. Y los mínimos corresponden a estas zonas donde las moléculas están más separadas de lo normal. Entonces lo que hacen es utilizar una función sinusoidal para poder visualizar mejor ese tipo de ondas porque son muy complicadas de visualizar. Las que nosotros vamos a estudiar son estas. Se llaman ondas transversales. Yo las puedo generar con un resorte. Tomo una espira y la muevo hacia adelante y hacia atrás, perturbando el medio, que es el resorte. Entonces las moléculas se van a mover hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Las perturbo así, moviéndolas lateralmente. Y la onda se va a desplazar en esta dirección. ¿Ven? La onda se va a propagar a lo largo del eje horizontal. Entonces vemos que el movimiento de la propagación de velocidad de la onda es transversal, forma 90 grados con el movimiento de las moléculas. Aquí tenemos a las moléculas moviéndose, ¿verdad? Movimiento molecular. Y entonces a este tipo de ondas se le llama por eso ondas transversales. ¿Ok? Estas son las que nosotros vamos a estudiar. El mejor ejemplo de estas, y ese es el que vamos a estudiar con detalle, es el de una cuerda que esté vibrando. Vamos a estudiar entonces con cierto detalle la cuerda vibrante, ¿verdad? Y vamos a desarrollar una ecuación que nos va a permitir describir a la onda moviéndose, propagándose en un eje. Es el caso de ecuación de onda más sencillo que vamos a estudiar. ¿Cuántos de ustedes llevan electromagnetismo? O sea, llevan 321 o 415. ¿Cuántos de ustedes llevan después 415 y 321? Yoli. Perdón, estaba tomando agua, disculpe. Entonces es probable, no sé, ojalá que sí, o los que estudian ingeniería eléctrica van a llevar un curso que se llama electromagnetismo 1 y 2. Creo que lo llevan como optativo, no estoy muy seguro si todavía existe. ¿Hay uno de ustedes que estudia eléctrica que haya visto su pensum? ¿Todavía existe electromagnetismo 1 y 2 o ya no? Sí, licenciado, todavía existe. Entonces, allí van a estudiar ustedes la ecuación de onda, pero ya es una ecuación en 3 dimensiones. Nosotros vamos a ver la ecuación de onda más sencilla, que es una onda únicamente en un eje, nada más. Entonces, estas ondas, aquí creo que hay una simulación, ven, el movimiento de las moléculas, así piensen que esta es una cajita, un pequeño corcho que se encuentra flotando, perdón, sobre una superficie del agua. Cuando una ola pasa, produce que ella se desplace hacia arriba y hacia abajo. Entonces vemos que el movimiento de las moléculas es transversal a la dirección de propagación de las ondas. Las ondas se propagan en esa dirección, ¿verdad? Bien. Y obviamente tenemos otro ejemplo muy importante, pero muy importante, que son las ondas electromagnéticas que están aquí abajo. Aquí están las ondas de vibración mecánicas también, que las van a estudiar todos los que estudian ingeniería mecánica. Cuando les toque instalar un generador en un tercer o cuarto piso, se van a encontrar con la necesidad de suprimir las vibraciones, porque si no el piso se va a fracturar. Entonces esas son vibraciones mecánicas que van a aprender a amortiguarlas. Y aquí tienen a la luz. Aquí vemos los campos eléctricos que son transversales con los campos magnéticos en el caso de las ondas electromagnéticas. Todas estas son ejemplos de ondas transversales. Bien. Hay otro tipo de ondas. Bueno saberlo. Ahí vemos cómo un sismo destruye una casa, ¿verdad?
El sismo es un tipo de ondas que se llaman ondas superficiales, que si se fijan, miren ustedes una molécula cualquiera, por ejemplo, miren esta y observen que cuando las olas pasan, las moléculas se mueven hacia adelante y hacia atrás. Y ese movimiento lo han sentido ustedes seguramente cuando han ido a nadar a Tela o cualquier otra, han sentido que ustedes cuando la ola pasa, usted se mueve hacia adelante y hacia atrás, porque son ondas circulares, que se las denomina como ondas superficiales. Y los sismos son los ejemplos peores, ¿verdad? Pero ni modo, son tipos de ondas que generan una destrucción muy grande. Esas ondas no las vamos a estudiar. Luego de las ondas nosotros podemos mencionar que también podemos considerar la naturaleza de las ondas. Así les mencioné las ondas electromagnéticas que no requieren del material para propagarse, aunque pueden propagarse también a través del material, pero ellas se pueden propagar perfectamente en el vacío. En cambio, las ondas mecánicas, de entre las que tenemos al sonido y a los tsunamis, no se pueden propagar en el vacío. El sonido no se puede propagar en el vacío. Bueno, ahí tenemos, y hay otros tipos de ondas como las gravitacionales también. Bien. En general, ¿cómo podemos hacer los cálculos de propagación, de velocidad de propagación de las ondas? Hay un video donde está el detalle. Ustedes pueden ver, yo ya se lo subí. Para que ustedes puedan ver con detalle, eso ustedes lo tienen que repasar, ¿verdad? Ver con la manera como se produce la ecuación de onda, de la tensión, y se deduce, y se llega a la conclusión de que la velocidad de propagación de las ondas transversales, ojo, nos va a servir particularmente para la cuerda vibrante, que es el tema que vamos a abordar con mucho detalle. Cuerda vibrante, vamos a trabajarlo con esta expresión. La velocidad de propagación de las ondas a lo largo de una cuerda vibrante se calcula como la raíz cuadrada de la fuerza de tensión dividido por mu. El texto a la tensión le llama FT, fuerza de tensión, justamente para no confundirla con temperatura, que se ve casi, nosotros lo vamos a ver en la siguiente unidad. Fuerza de tensión, se lo van a encontrar así en el texto. ¿Qué es mu? Mu es la densidad lineal de masa, ¿verdad? Mu es la razón de la masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. Nosotros vamos a suponer que todas las cuerdas con las que trabajemos van a tener a su masa uniformemente distribuida. Es decir, justamente esto, que cualquier pedacito, si yo tengo una cuerda, un trozo de cuerda así, tiene una masa total de M, ¿verdad? M. Y tiene una longitud total L. Si yo divido M entre L, me da mu, la masa total entre la longitud total. Pero si yo tomo cualquier pedacito de cuerda, por ejemplo, si yo tomo este trocito, que tiene una masa diferente M1 y una longitud L1, y yo divido M1 entre L1, me vuelve a dar mu, porque se supone que están uniformemente distribuidos, ¿verdad? Esto es incluso válido para cuando vean el video donde está la descripción de la manera como se obtiene esa ecuación. Si yo tomo un pedacito diferencial de M de longitud diferencial de L, la razón también de la masa diferencial a la longitud diferencial me da mu. Ese es el concepto general de masa uniformemente distribuida. En el caso de fluidos, entonces la ecuación es muy parecida. Vean que el modelo es el mismo. Es la razón de dos parámetros. Y en el denominador siempre aparece el equivalente a la densidad. En el caso de la cuerda es densidad lineal, porque la masa está distribuida en una longitud. Pero cuando estamos hablando de fluidos, ¿verdad? O de cuerpos sólidos, como por ejemplo aquí, esta ecuación es válida para cuerpos sólidos, para un trozo de acero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me voy a una tabla donde aparece, ya vamos a ver esos valores, el módulo, esto se llama módulo elástico de Young. Usted se busca
cuál es el módulo elástico de Young del material de que está constituido su sólido y lo divide entre su densidad. Miren, se parece al modelo de la cuerda. Se divide el equivalente a un parámetro de tensión, ¿verdad? De elasticidad y de tensión dividido por la densidad. Y si se trata de fluidos, que eso es válido para gases o para líquidos, si usted quiere saber, por ejemplo, o estimar cuál es la velocidad de propagación en el agua de mar, entonces se va a buscar en una tabla el equivalente al módulo de Young en fluidos que se llama módulo volumétrico. Es prácticamente lo mismo, solo cambia el nombre. Y lo divide por la densidad del agua de mar, ¿verdad? Los valores de los módulos volumétricos usted los va a encontrar en tablas, así como esta de ahí. Ahí vemos el módulo de Young y el módulo volumétrico de diferentes sustancias. Notan que algunos, como por ejemplo el latón, cuando está en estado sólido, tiene un módulo de Young de 9.1 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado. Pero cuando lo funden, y ya podemos hablar del módulo volumétrico, ya es un fluido, entonces su módulo volumétrico disminuye. Y así hay algunos que lo mantienen, como el aluminio, que tiene el mismo módulo volumétrico, ya sea que esté en estado sólido o se encuentre fundido, ¿verdad? Y así ustedes pueden ver que hay diferentes valores. Nosotros no vamos a ocupar esto, no vamos a usar esto para hacer cálculos de velocidad, porque nos vamos a concentrar únicamente en la cuerda. Entonces la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta que tenemos acá. No se les olvide eso, ¿verdad? Aparte de eso, no se les olvide que la velocidad de propagación de una onda se calcula también multiplicando la longitud de la onda, valga la redundancia, de la onda por su frecuencia. Esa es una ecuación general válida para todo tipo de ondas. Esto es válido para ondas longitudinales, es válido para ondas transversales, para todo tipo de ondas. Y de cualquier naturaleza. Esa ecuación es una ecuación general, universal para las ondas, que no la deben olvidar. Entonces, eso aparece justo aquí. Para todo tipo de onda, además, deben considerar ustedes esto. ¿Ok? Ahora, eso no, lo que ven a continuación tiene que ver, aquí está, la ecuación de la onda viajera. Voy a deducir entonces la ecuación de la onda de la manera más sencilla. Vamos a suponer que tenemos a una onda propagándose en una dimensión, ¿verdad? Digamos que este es el eje X y la onda se está propagando en esta dirección, así, a una velocidad v, ¿verdad? Ese es el concepto que vamos a resolver. Entonces vamos a encontrar una función que va a depender de la posición. Estamos hablando, piensen en una cuerda. Esta es una cuerda que está deformada por efectos de una onda que la está perturbando, ¿verdad? Toda la cuerda se deforma. Entonces, en el tramo X, por ejemplo, yo quiero saber esta posición X, ¿verdad? Tomando entonces esta posición X. ¿Dónde se encuentra? O sea, ¿en qué posición vertical se encuentra Y en un cierto tiempo T después de que comenzamos a observarla o después de que la onda se inició? Entonces necesitamos una ecuación de este tipo que me diga cuál es la posición vertical del tramo X de la cuerda en un tiempo cualquiera T. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es tomar... mejor les voy a poner un video que me parece que está mejor explicado que esto. Déjenme mostrarles ese video que yo hice con algunos de sus compañeros en periodos anteriores, que me parece que está mejor explicado. Solamente quiero que se acuerden de un método que se utiliza en ¿cómo se llama? Permítanme. Ay, no. Permítanme. ¿Aló?
Ah, espérame. Espérenme, jóvenes, permítanme un ratito. Ah, ¿ya entraste? Sí. Dale. Espérame. Sí, estoy entrando a tu casa. 15 minutos. Sí, termina. Ok. Perdón, jóvenes, discúlpenme. Entonces déjenme buscarles aquí para que veamos ese video que les muestra precisamente eso. Déjenme ver dónde está la ecuación de onda. Déjenme ver. Ecuación de onda viajera se llama. Aquí está, miren. Entonces obsérvenlo. Ahí está todo el detalle. Yo les voy a ir haciendo algunas observaciones. Me dicen si escuchan. En este gráfico. ¿Lo ven? ¿Escuchan bien el sonido del video? ¿Aló? Sí, Sí, se escucha. Sí. Presten Sí, se atención. escucha. Presten atención entonces. Tenemos la ecuación, la gráfica de una onda en t igual a 0. En el instante t igual a 0, la onda se encuentra justo. Una onda coseno total completa que se encuentra ubicada en el origen. Esa onda se propaga a una velocidad v a lo largo del eje x. De suerte que cuando ha transcurrido un cierto tiempo t', un tiempo t', la onda, vamos a suponer que se ha desplazado una distancia x. Ya no se encuentra aquí, sino que se desplazó, porque recuerda que es una onda viajando. Estamos considerando que está viajando hacia la derecha del eje x positivo, a esa velocidad v que es considerada constante. Entonces, si nosotros quisiéramos a partir de esta gráfica representar a esta, utilizando la traslación de gráficas, la técnica de traslación, entonces lo único que tendríamos que hacer, fíjense bien, aquí lo tenemos, vamos a llamarle f de t a esta primera ecuación, una función primero solo en función del tiempo, y esta ecuación ahora trasladada sería la función en t más el tiempo t' transcurrido, que es el tiempo que esta onda viajó, el tiempo que transcurrió y que esa onda se desplazó esta distancia x, ¿de acuerdo? Y entonces nos quedaría, en lugar de t, voy a sustituir el nuevo argumento, que por cierto, observen que como la onda ahora está desplazada hacia la derecha, usando la método de traslación, esto sería igual a t menos t', donde t' es el tiempo transcurrido, ¿verdad? Si la onda se desplazara hacia la izquierda, entonces lo que tendríamos sería t más t', ¿ok? Pero, ¿se acuerdan de esos conceptos de traslación de funciones? Lo estudiaron ustedes, ¿verdad? En álgebra, en sus cursos de 110, ¿verdad? Para hacer gráficas de funciones, ¿se acuerdan de ese método? ¿Aló, jóvenes? Sí. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos a la onda original. Entonces me muestran esta onda y me dicen, deme la expresión de esta onda, y yo la única que conozco es la de la original. Entonces, ¿a qué es igual? A la de la original menos esta distancia que está acá, porque para que esta se convierta en esta, le tengo que quitar esta distancia. Entonces, por eso aparece t menos t'. Y después, entonces vamos a ver qué continúa. Ocurre, fíjense bien, que la onda se está propagando a una velocidad constante v. Y de acuerdo a la teoría del movimiento rectilíneo uniforme, esto va a ser igual a la distancia que avanzó, que es x, dividido por el tiempo transcurrido t'. Y esto nos permite despejar para t'. Entonces, si despejamos para t', que nos da esto, voy a sustituir esto aquí. Y entonces la ecuación notarán, ¿verdad? Entonces, ya la ecuación nos va a quedar en función
del tiempo y de la variable x. ¿Ok? Y entonces ya formalmente le voy a llamar f de x, t, porque es una función de dos variables. La posición x y el tiempo transcurrido t. Muy bien. Entonces, ¿esta ecuación aquí va a ser igual? Bueno, habíamos dicho, es igual a a coseno de omega y en lugar de t tenemos t menos t', pero hemos sustituido t' por x sobre b. Y esta es la primera ecuación. Le vamos a llamar a esta nuestra ecuación número 1. Ojo, fíjense bien. Aquí no lo menciona, yo no lo mencioné en el video, pero observen que la ecuación original es t menos t', y miren que la ecuación finalmente aparece al revés, ¿lo ven? Esto es sencillamente porque no se les olvide que en el caso del coseno es una función par. Entonces da igual coseno de teta que coseno de menos teta. Entonces lo que hacen es multiplicar esto por menos únicamente para expresarlo como x primero. Eso es todo. Pero es la misma ecuación, ¿de acuerdo? Aquí arriba lo dice que por la paridad de la función coseno, pero olvidé decirlo verbalmente. ¿Ok? Ok. Entonces, esta es nuestra. ¿Qué pasó ahí? Nuestra esta es nuestra ecuación número 1. Vamos a marcar así. Y ya de una sola vez la voy a nombrar como y de t, porque es una función que me da la posición de y, que tiene la partícula en cualquier instante y en cualquier posición de su trayectoria x. Noten que esta ecuación podríamos generalizarla, es esta la primera ecuación, ¿verdad? La vamos a generalizar para el caso en el que tengamos a la onda desplazándose a la izquierda. Entonces voy a incluir un signo menos y un signo más. Usaríamos el signo más cuando la onda se esté propagando en el sentido negativo del eje X, es decir, hacia la izquierda, y usaremos el signo menos cuando la onda se esté propagando hacia la derecha. Bien, vamos a ver ahora de dónde surge la segunda ecuación. Entonces ahora tenemos que sabemos que omega, la frecuencia angular, es igual a 2pi por f. Entonces voy a sustituir este omega por 2pi por f, y es lo que hago acá. Nos quedaría 2pi por f por x sobre b menos más t. Voy a multiplicar, a ejercer la ley distributiva de la multiplicación respecto de la suma, y entonces dejando 2pi de este lado y solo multiplicando la f nos quedaría 2pi por f x sobre b menos más f por t. Pero observen, sin embargo, que f es el inverso del período. Y esto lo voy a sustituir acá. Y que, como la velocidad también, recuerden, se calcula como el producto de la longitud de onda por la frecuencia, si yo divido b por lambda, eso me da, si yo divido b sobre f, eso me da lambda. Si yo divido b sobre f, eso me da lambda. Entonces sustituyo acá. Quiere decir que f sobre b me da el inverso de lambda. ¿De acuerdo? Es lo que va a aparecer acá. Y f es el inverso del período. Entonces con esto llegamos a la segunda ecuación. La vamos a marcar acá. Esta ecuación de acá. Noten que es una ecuación equivalente. ¿Verdad? Bien, vamos a la tercera. En la tercera ecuación. Aquí es donde trabajamos con K, miren, el número de onda que les había mencionado.
lo que se hace es que se definen un parámetro nuevo que se llama número de onda. Se llama número de onda. Y lo definen como 2pi dividido por lambda. Entonces observen que si multiplicamos este 2pi por ambos, 2pi por x sobre lambda y 2pi por t sobre el período, siendo, ¿se acuerdan? Que 2pi sobre el período es omega, entonces la ecuación queda así. 2pi sobre lambda me da k por x, y 2pi sobre el período me da omega y nos queda esta ecuación. Entonces ahí tenemos las tres ecuaciones. Ese es el proceso mediante el cual se llegó a la deducción de las tres ecuaciones. Entonces, aquí está el resumen de las tres ecuaciones. La primera, omega por x sobre b, la velocidad de propagación de la onda, menos más el tiempo transcurrido, donde esta ecuación está en función de omega y de b. La segunda ecuación es 2pi por x sobre lambda menos más t sobre el período. Esta está en términos de la longitud de onda, y del período. Y la otra, y de x de coma t es igual a coseno de kx menos más omega t. Está en función de k y de omega. O sea que usted va a elegir, le pueden pedir que desarrolle cualquiera, simplemente tiene los datos, usted decidirá cuál usar, o le van a dar una ecuación y usted de esa ecuación va a deducir los parámetros dependiendo de cuál sea la expresión que usted tiene. Recuerde que a esto hay que agregar las siguientes expresiones, que omega es igual a 2pi por f, y que también es igual a 2pi sobre el período, también que f es el inverso del período, y obviamente que la frecuencia es el inverso que el período es el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Lo vamos a dejar explícitamente acá. El período es el inverso de la frecuencia. Y además hay que recordar que la velocidad de propagación de la onda se puede escribir como lambda por f. Y que la definición de ese número de onda es 2pi sobre lambda. Con estos valores y estas expresiones usted tiene el resumen de la ecuación matemática de una onda. ¿Les queda claro, jóvenes? ¿Vieron? Esa es la ecuación viajera. Es la ecuación de onda más sencillita que podemos ver. Y se vieron que apareció esencialmente lo que tenemos son tres expresiones equivalentes que están escritas en términos de diferentes parámetros. Viene ahora a continuación dos ejercicios que muestran dos tipos de problemas diferentes que pueden darse en el libro de texto. Uno de ellos es cuando a usted le dan los parámetros de una onda y le piden que encuentre la ecuación. Ese es el primer ejercicio que aparece resuelto. Y el segundo es cuando a usted le dan la ecuación y de la ecuación de onda le piden que encuentre los parámetros. Y ahí aparece el segundo ejercicio. Entonces veamos estos dos problemas. ¿Mm? 15.7. Vean lo que les dice este problema. Nos dice que ciertas ondas transversales en una cuerda tienen una rapidez de 8 metros por segundo. Voy anotando los datos ahí. Y tienen una amplitud de 0.07 metros. Ya no lo dan en metros. Luego nos dicen que su longitud de onda es igual a 0.320 metros, o sea, 32 centímetros. Se nos dice que la onda viaja en el sentido negativo del eje X, viaja a la derecha. Perdón, sí, es al revés. Viaja a la izquierda, viaja en el sentido negativo del eje X. Viaja a la izquierda, ¿verdad? Del eje X. Y que en P igual a 0, el extremo
tiene un máximo. Fíjense bien, nos dicen que en t igual a 0, ¿verdad? El extremo de la cuerda tiene un máximo. Quiere decir que es una ecuación claramente coseno, porque comienza con un máximo. Tiene un máximo. ¿Ok? Entonces nos piden primero que calculemos la frecuencia. Empezamos por ahí. Vamos a ver. Si usted quiere calcular la frecuencia, cálculo de la frecuencia. Basta que recuerde que la velocidad es igual a lambda por f. Y de aquí despejamos. La frecuencia es igual a v sobre lambda. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da eso. Es igual a v sobre lambda. Entonces sustituimos 8 dividido por lambda, que es 0.32. Y eso resulta, ustedes lo pueden verificar, 8 entre 0.32 igual a 25. Entonces la frecuencia es 25 Hz. Inciso A. Ahora, nos dicen en el inciso B que escribamos una ecuación de onda que la describa. Vamos incluso a escribir las tres. Vamos a escribir las tres y en el proceso seguramente vamos a contestar algunas cosas más que nos piden. Entonces vamos a escribir, voy a escribir al menos una ecuación que la describa, ¿verdad? Una ecuación que la describa. Es decir, que tenemos la opción de usar cualquiera de las tres o las tres. Estamos hablando de estas tres ecuaciones, ¿verdad? Vamos a tomar la primera. Si yo quisiera escribir la primera, observen. Entonces, y de x, t sería igual a por el coseno de omega, ¿verdad? Ahí está. Omega por x sobre la velocidad. Y sería más, elijo el signo más porque se está moviendo hacia la izquierda, elijo el signo más, ¿verdad? Más el tiempo dividido por el periodo. Si quiero escribir esta ecuación, tengo que encontrar a omega y tengo que encontrar el periodo. Entonces lo vamos a obtener. Entonces vean que omega sería igual a 2pi por f. Ven cómo estamos usando las ecuaciones que tenemos acá resumidas, ¿verdad? Omega es 2pi por f y la frecuencia es igual al inverso del periodo, o sea que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Y el periodo es igual al inverso de la frecuencia. O sea que esto nos daría 157.08 radianes por segundo y 0.04 segundos. Y entonces usted podría escribir la ecuación. Una de las ecuaciones podría ser y de t igual a la amplitud, que nos dicen que es 0.07 metros coseno, ¿verdad? De omega, o sea, de 157.04 radianes por segundo, que multiplica a x sobre la velocidad 8 más el tiempo dividido por el periodo, que es 0.04 segundos. Y tiene una ecuación. Esa es la ecuación 1. Podríamos también escribir la segunda ecuación, ¿verdad? Hagámoslo. La segunda ecuación es a coseno de 2pi k sobre lambda más t sobre el periodo. O sea, la segunda ecuación, esta es la primera. Vamos a hacer ahora la segunda. La segunda ecuación sería y de x, t igual a coseno de
2pi por x sobre lambda, que ya la tenemos, más, no se les olvide que es más t sobre el periodo. Solo nos hace falta encontrar el número de onda. O sea, el número de onda es 2pi dividido por lambda. O sea que eso daría igual a 2 por pi dividido por la longitud de onda, que es de 0.32. Y eso nos da entonces 19.63. Eso tiene unidades de inversa de metros sobre metros, ¿verdad? O radianes por metro. Creo que es radianes por metro. Vamos a ver cuál conviene más. Los radianes son sustituibles o eliminables. Veamos cómo nos quedaría entonces, sustituyendo. Entonces nos quedaría y de x, t igual a 0.07 metros coseno de 2pi que multiplica a x entre 0.32 metros, ¿verdad? Más t sobre el periodo. ¿Qué estoy haciendo? Permítanme, ¿qué hice aquí? Sí, es la segunda. T sobre el periodo, que es 0.04. Esa sería la segunda ecuación. La tercera es donde vamos a usar el número de onda. En la tercera, y de x, t. En la tercera sería igual a por el coseno de k por x más omega t. Y entonces solo sustituimos. Quedaría y de x, t igual a 0.07 metros coseno de k 19.36 radianes por metro, que multiplica a x más omega, ¿cuánto nos dio omega? 157.08 radianes por segundo, que multiplica al tiempo. T. Ahí tenemos las tres ecuaciones. Cualquiera de las tres representa. Les hemos hecho las tres para que vean que no hay ningún problema en hacer ninguna de las tres. ¿Vieron ese método? ¿Vieron? Ese es uno de los tipos de problemas que les pueden aparecer. ¿Ven? Les dan los parámetros y usted de ahí puede deducir la ecuación que usted quiera, ¿verdad? Tengo la impresión, aquí hay un errorcito que hay que corregir. Fíjense bien, aquí lo voy a mostrar. Esta ecuación, si se fijan, la ecuación no tenía el periodo aquí, la primera ecuación. Esto es el único error que hay. Hay que corregirlo, o cuando ustedes lo vuelvan a hacer, lo único que tienen que hacer es que esta expresión no la dividen por 0.04. ¿Verdad? Yo tengo algunos problemas de dislexia y a veces confundo las ecuaciones que están cercanas. Entonces, como estaban una bajo la otra, por eso la copié. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Ninguna. Ok, vamos a ver el último problema. En este último problema, les dan una ecuación y de allí hay que sacar la información. Veamos cuál es. Continúa. ¿Con qué continúa el problema? Ahora nos dicen inciso C. Voy a adelantarlo hacia ese problema. Permítanme. Entonces, ahí tenemos una ecuación. La ecuación es esta. Y de x, t igual a 6.5 milímetros coseno de 2pi por x sobre 28 centímetros menos t entre 0.036 segundos. ¿Verdad? Es la ecuación que nos da. Y entonces nos piden varias cosas. Primero,
Fíjense bien, si usted compara esta ecuación, observará que esencialmente la ecuación que tenemos es la segunda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por comparación, mire, la amplitud de inmediato usted puede identificar. ¿Cuál es la amplitud? 6.5 milímetros. ¿Cuál es, vea, la longitud de onda? 28 centímetros. Lambda es igual a 28 centímetros. ¿Cuál es el periodo de la onda? 0.036 segundos. 0.036 segundos. ¿En qué dirección se está moviendo, desplazando la onda? Negativo, en el sentido positivo, se desplaza, ¿lo ven? Como el signo este es negativo, se desplaza en la dirección de X positivo, en la dirección positiva del eje X, solo por simple comparación. Y ya verán ustedes que eso que obtuvimos es mucho de lo que nos piden. Primero nos dicen cuál es la longitud de onda. Miren el inciso A, cuál es la amplitud, aquí la tenemos. Aquí tenemos la amplitud, inciso A. Inciso B, cuál es la longitud de onda, aquí está. Inciso C, cuál es la frecuencia, entonces la vamos a obtener. La frecuencia es igual al inverso del periodo. Vamos a ver cuánto nos da eso. O sea que eso es igual a 1 dividido por 0.036. Y esto da 27.77 Hz. Son las unidades que tiene la frecuencia. Luego nos dicen, ¿cuál es la rapidez de propagación de la onda? Ah, bueno, entonces ya tenemos lambda y tenemos f. Entonces la velocidad es igual a lambda por f. ¿Ven cómo se hacen las ecuaciones? O sea, este 27 multiplicado por 0.036. Y eso da igual a 1 metro por segundo. ¿Verdad? Lambda multiplicada por la frecuencia. Perdón. Está mal ese cálculo, disculpen. Es 27.77 por 0.28. Y eso nos da entonces 7.7756, que tendrían metros sobre segundo. Ahí está. ¿Verdad? ¿Ven qué fácil es? ¿Cuál es la dirección de propagación? Ya lo habíamos obtenido. Se desplaza en la dirección positiva del eje X. Bien. Vean ahora su tarea del tema correspondiente. Esta tarea la tienen en la semana. Vamos a quedarnos hasta ahí. Jóvenes, ¿tienen preguntas? ¿Vieron los dos tipos de problemas que pueden aparecer? ¿Aló? ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Entonces, este video se lo voy a subir. Les debo un video, el de la clase del viernes, ¿verdad? Del viernes o del jueves. Sucede que por primera vez Zoom no me, ¿cómo se llama? No me grabó. No sé por qué. Entonces, les estoy buscando un video viejo de estos videos anteriores donde esté ese tema. Entonces, solo tengan un poquito de paciencia. Creo que hoy voy a podérselo subir. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿verdad? El miércoles les doy el resultado de sus pruebas. Y vamos a avanzar hacia el otro tema, que es la ecuación de la cuerda. Ese es el tema que vamos a en que vamos a trabajar el viernes. Vamos a obtener la ecuación de una cuerda. Básicamente, las dos ecuaciones que nos van a permitir encontrar las frecuencias de los diferentes modos de vibración de la cuerda, que se llaman armónicos, y las longitudes de onda. Y eso básicamente es lo que vamos a hacer. Si no tienen dudas, los veo el miércoles, ¿verdad? ¿Aló? Lick, yo tengo una pregunta. Dígame, Mary. ¿Sí? De acuerdo a las cifras significativas, no hay que redondear. En estos temas de ahorita, no. El único tema donde van a tener que usar...
Trabajen con 2 cifras significativas, Mary. 2 cifras. Pero en el segundo parcial hay un tema en el que tienen que trabajar con 5, pero solo en ese tema, que es cuando veamos dilatación térmica. De ahí en el resto de los temas usted puede trabajar con 2 cifras significativas. En los exámenes, si usted redondea y le aparece malo, usted me reporta y lo resolvemos. ¿Verdad? ¿Aló? Bueno, muchas gracias. Cheque. Bueno, nos vemos el pasado. Licenciado, Bien. disculpe, a las 5 cerraba el control de lectura. Mire, no sé, creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ah, juepucha. No lo hizo. No, no, es que como estaba en clase y ahora presento una exposición y no me dio tiempo y más esta clase de ahorita. Bueno, ahí vemos el miércoles cuántos más hay para ver si les permito reponerlo a los que falten, hayan faltado. Sí, está bien. Vaya. Está bien. Muchas gracias. Ok, nos vemos pasado mañana. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, nos vemos entonces, jóvenes. Feliz tarde. Gracias, igual, Feliz cuídense. tarde. Feliz tarde, Lick. Ok, gracias, Lick. Hasta luego.